Hola a todos, bienvenidos a nuestra sesión número 10 del curso de trigonometría, donde tocamos el tema de ángulos en posición normal. Antes de empezar con la parte de ejercicios e irnos directamente hasta el tema de ángulo en posición normal, tenemos algunas cosas por definir. Primero, lo que es un sistema de coordenadas. Recuerda que un sistema de coordenadas es básicamente una metodología existente para poder ubicar un punto dentro de un plano. Existen dos tipos de sistemas de coordenadas actualmente para utilizar, son los sistemas rectangulares y los sistemas polares. El sistema rectangular, el sistema de coordenadas rectangulares, básicamente se conforma de dos ejes, el eje X y el eje Y, llamados también ejes de abscisas y ordenadas. Lo que se hace es, en este caso, ubicar un punto con respecto a las posiciones que tenga en estos dos ejes. Esto es, a partir de estos pares ordenados. Nosotros podemos definir estos cuatro cuadrantes que vienen a ser los cuatro pedazos los cuatro semiplanos, por así decirlo, que va a definir la intersección de estos dos ejes. En el caso de las coordenadas polares, recuerda, como lo definimos, tenemos un eje polar, que vendría a ser el análogo del eje X en su parte positiva, y las coordenadas, esto es, los pares ordenados, se van a definir básicamente por una distancia hacia el origen, que también se le llama radio vector, y un cierto ángulo que empieza en el eje polar y puede terminar en cualquier lugar dentro del plano. Nosotros vamos a definir lo que es un ángulo en posición normal como aquel ángulo trigonométrico, ojo, ya hemos visto lo que es ángulo trigonométrico, el cual nosotros vamos a saber que su lado inicial será el semieje X positivo y su lado final puede ser cualquier línea dentro del plano cartesiano. Cabe recordar que el vértice que tenga este ángulo trigonométrico debe coincidir con el origen de coordenadas, pudiendo ser positivo si es que va en sentido antihorario, negativo si es que va en sentido horario, mayor o menor a una vuelta. Para nosotros poder determinar las razones trigonométricas de un ángulo en posición normal, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a recurrir, como siempre, a un triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo con el cual nosotros vamos a trabajar es aquel triángulo que nosotros podamos construir orientado hacia el eje X. Siempre orientado hacia el eje X. Mientras que nuestro ángulo de referencia, esto es, con el cual nosotros vamos a poder calcular la razón trigonométrica, siempre va a ser aquel ángulo que esté desde el lado final hacia el eje X. Siempre, por favor recuérdenlo, desde el lado final hacia el eje X. Las razones trigonométricas se calculan tal cual como nosotros las hemos estudiado hasta ahora. La única gran diferencia es que para este tipo de ángulos nosotros debemos considerar los signos de las coordenadas. Por ejemplo, una coordenada sobre el eje Y, si es que está por encima del eje X, se la considera positiva. Si está por debajo del eje X, se le considera negativa. Una coordenada con respecto al eje X será positiva si está hacia la derecha y será negativa si es que está hacia la izquierda. Son las únicas consideraciones a tener en cuenta antes de construir nuestro triángulo. Finalmente, el radio vector, que vendría a ser la hipotenusa de este triángulo, recuerda que siempre va a ser positivo. Dentro de nuestra parte práctica, lo que nosotros revisamos fue una serie de ejercicios donde colocamos algunos ángulos en posición normal junto con sus ángulos de referencia y sus razones trigonométricas. Para cada uno de ellos, lo primero que hicimos fue determinar los lados de nuestro triángulo rectángulo, según las coordenadas. Luego de esto, calcular la longitud de radio vector. Y finalmente, según el ángulo de referencia a utilizar, colocar las 6 razones trigonométricas según las longitudes de los lados que ya hemos calculado. Fíjate, por ejemplo, en este primer ejercicio. Nosotros teníamos el par ordenado menos 5.12 como un punto de nuestro lado final. ¿Qué es lo que hacemos? Desde este punto final
trazamos una vertical hacia el eje X. Obviamente será una línea perpendicular a él. Vamos a colocar las medidas. La vertical es la análoga al eje X, al eje Y, perdón. Por lo tanto, medirá 12. La horizontal, que vendría a ser este cateto, le pertenece al eje X. Será la primera componente, por lo tanto es menos 5. Si nosotros aplicamos el teorema de Pitágoras en este triángulo, tendremos un radiovector de 13. Recuerda, el radiovector siempre va a ser positivo, mientras que los catetos dependerán del signo que tenga el par ordenado. El cálculo de nuestras razones trigonométricas lo hemos hecho tal cual como nosotros ya lo conocemos. Esto es, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, según las divisiones de lados del triángulo rectángulo. En el caso del seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Nuestro cateto opuesto será, antes de calcular cateto opuesto y cateto adyacente, recuerda que el ángulo de trabajo es aquel que está orientado hacia el eje X. Nuestro cateto opuesto será 12, mientras que la hipotenusa será 13 en este primer ejercicio. El cateto adyacente será el que está al costado, menos 5, dividido entre la hipotenusa 13. En el caso de la tangente, recuerda que es cateto opuesto entre cateto adyacente. 12 sobre menos 5, si sacamos el signo adelante, menos 12 quintos. Y cotangente, secante y cosecante de la misma manera fueron calculados, mediante las divisiones de lados, quedándonos los resultados que ves en pantalla. En este segundo ejercicio tuvimos algo bastante similar. Recuerda que nuestro ángulo de trabajo es aquel que está orientado hacia el eje X. Casualmente coincidió con el ángulo que teníamos de referencia. Los lados de este triángulo son 6 y menos 8, debido a que 6 es la primera componente, por lo tanto le pertenece al eje X, menos 8 la segunda componente será esta vertical que le pertenece al eje Y. Si realizamos un teorema de Pitágoras en este triángulo, obtendremos que el radiovector mide 10. Nuevamente, las 6 razones trigonométricas se calculan tal cual como las hemos estudiado hasta ahora, siendo por ejemplo en este caso el seno menos 8 décimos, coseno 6 décimos, tangente menos 8 sextos, cotangente, secante y cosecante de la misma manera. Aquí algo adicional. 8 décimos es una fracción a la cual le podemos simplificar mitad al numerador y denominador, quedándome finalmente el resultado menos 4 quintos, al igual que en el coseno y la tangente. Finalmente, en este tercer ejercicio, un punto del lado final es menos 15 punto y menos 8. Esto significará que menos 15 es la medida horizontal, esta le pertenece al eje X, menos 8 será la medida vertical, ya que le pertenece al eje Y. Radiovector será de 17 por teorema de Pitágoras y recuerda que siempre será positivo. El cálculo de las 6 razones trigonométricas se hizo tomando en cuenta estas divisiones de lados, tal cual como las hicimos en los ejercicios anteriores. Como te pudiste dar cuenta, este tema fue bastante sencillo, fue bastante fácil y tiene mucho que ver con el cálculo de razones trigonométricas que hemos visto ya hasta ahora en los 2 bimestres. Cualquier duda o consulta, recuerda que puedes hacérmela llegar a través de la plataforma de Cubicol. ¿Qué tenemos entonces como contenido para seguir practicando desde casa? Recuerda que tenemos la próxima semana el examen bimestral. Tenemos dos cosas a estudiar. Primero, los ángulos en posición normal que hemos visto en este tema y los temas tocados en el examen mensual. Revisa por favor nuestras fichas y los videos que hemos colgado en Cubicol, al menos el de repaso, ya que vendrá al menos un ejercicio similar a lo que vino en tu examen mensual. El ejercicio será tomado según lo que podamos observar en la ficha de repaso. Espero que esta información haya sido totalmente de tu ayuda. Muchas gracias por tu atención.